nosotros ni siquiera podemos descifrar, luchas, situaciones, conflictos en nuestro corazón, la presencia de Dios, la luz de Dios, el poder de su palabra, el poder de su amor, traen la paz, el consuelo y las respuestas que solamente Él nos puede dar. Adoramos y bendecimos al Señor en esta tarde. Te damos gracias, Señor, por tu presencia. ¿Cuántos sienten al Señor en este lugar? Le damos un aplauso de alabanza al Rey de Reyes, al Señor de Señores, su majestad, el Señor Jesucristo. Aquí no hay invitado especial. Él es el invitado de honor. Él es el dueño de casa. Él es el Rey de Reyes, Señor de señores. Aleluya. Permanezca de pie. Quiero invitarle a abrir su Biblia, hermanos, en el Salmo 145. Estamos en una fiesta, hermano. Estamos en una fiesta, estamos en un ambiente de bendición, en un ambiente en donde celebramos al Señor, celebramos lo que Él ha hecho con nosotros. Vamos a leer la palabra del Señor en el Salmo 145, los primeros 5 versículos. Vamos a tomar lectura y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra del Señor, un salmo conocido: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Mire, todo lo que estábamos cantando está resumido aquí en este salmo. Este es el verso 4. Generación a generación celebrará tus obras. En eso yo quiero enfatizar. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Cierre sus ojos por un momento y le damos gracias al Señor. Padre, yo te doy gracias por esta tarde de bendición, una tarde de victoria, una tarde de celebración, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, amén. Dígale al que tiene al lado, haga silencio, que Dios me va a hablar. Oye, haz silencio, que Dios me va a hablar. Aleluya. Bien, siempre para hablar de los jóvenes, hablar hacia la juventud, estamos yendo al Nuevo Testamento con los ejemplos de jóvenes como Timoteo. Leía nuestro hermano también en el devocional esto que está, cierto, aquí, esta consigna, este versículo: aviva el don de Dios. Siempre estamos, cierto, abordando para la juventud el tema de Timoteo, en un ejemplo claro donde el apóstol Pablo, cierto, en un espíritu, cierto, paternal, un discipulado cercano, directo, toma a este joven y lo levanta. Es algo que podemos ver también los que hemos crecido en las iglesias. Hemos sido una generación intermedia en donde nuestros padres nos criaron. Hablo en mi caso personal y sé que en el de muchos de ustedes. Nos criaron bajo los principios de la palabra del Señor, nos enseñaron, aprendimos la palabra del Señor, los consejos bíblicos, y tenemos todavía en esta nación la libertad de poder gozar y de aprender la palabra del Señor abiertamente, con libertad. Y somos esa generación intermedia que vio, cierto, a nuestros padres con un sacrificio, con un esmero, con un arrojo, predicar la palabra del Señor, esforzarse por la obra del Señor. Y la generación anterior, gente, cierto, que nos lleva mucha ventaja en cuanto a años, a décadas, a tiempo, y pueden dar testimonio, cierto, de la generación anterior, de verdaderos cristianos que sirvieron al Señor, que marcaron la diferencia en un terreno hostil donde no se predicaba la palabra del Señor, cierto, como lo vemos ahora tan abiertamente, con tanta libertad, y que pagaron un precio que sin duda esta generación no ha pagado ni va a pagar. Y estamos siendo testigos de esta próxima generación, como decía nuestro hermano líder también, que hablaba de las luchas que está enfrentando esta generación, ¿cierto? Como no se ha visto antes. Entonces estamos contemplando ese panorama y hay una urgencia, hermano, en enseñarle, en ministrarle a los jóvenes lo que es verdaderamente el poder y la presencia de Dios. Porque en este intercambio generacional, hermano, usted leía acá, los salmos son himnos, son salmodias, son cánticos que representan mucho el patriotismo de la nación judía, Israel. Vamos a estar hablando un poco de eso. Y el estilo de vida de ellos, y que se enseñó en la ley, era
de que los padres tenían que transmitir, ¿cierto?, la enseñanza de la ley, la enseñanza de la Torá, la enseñanza de Jehová y todos sus hechos, sus maravillas, sus obras, sus portentos, sus milagros, todo el testimonio generacional, lo que había ocurrido en el pasado, tenían que mantenerlo real. Esa era la misión de los padres y el estilo de vida de enseñanza, de transmitir hacia la próxima generación. O sea, no se podía perder lo que Dios había hecho, no se podía diluir con el tiempo. Y esto también se aplica a la iglesia de hoy, porque ha ocurrido algo lamentable, que a medida que avanzan las generaciones se ha ido perdiendo lo esencial, hermano amado, para nosotros, que es el poder manifiesto de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Cantamos, cierto, de Israel, en los cánticos hablamos de que el poder de Dios, de que Jehová se movía en medio del pueblo. David en el Salmo 22 dice: tú que habitas en las alabanzas. Entonces había una manifestación, cierto, de gloria, de realeza, de majestad en las costumbres judías, en el pensamiento judío de alabar y de reconocer a Dios. David, el autor de los Salmos, era un rey, era un adorador, pero también era un guerrero que salía a pelear y a masacrar gente en el nombre de Jehová de los ejércitos. Hoy día suena extraño. Hoy día esa batalla la damos en el terreno espiritual. Pero en los tiempos, ¿cierto?, en donde Dios levanta y unge al rey David, él salía a pelear y él representaba a su nación. Nosotros somos el pueblo de Israel y andamos con Jehová, el Dios de Israel, y él sale con nosotros a pelear. Entonces él estableció un patrón de adoración, de alabanza, de exaltación a Jehová, el Dios de los ejércitos, el Dios de Israel. Y en 40 años de reinado, David nunca fue vencido. Siempre Dios le dio victoria. Pese a sus errores, pese incluso a sus pecados, pero Dios le dio victoria porque él entendió lo que era el poder manifiesto de Dios en adorar, en buscar la presencia del Señor. Él dependía de la presencia de Dios todo el tiempo y él transmitió también a la próxima generación. Luego Hechos, el escritor, hablando acerca de David, habla acerca de David y dice que sirvió a su generación. ¿Cómo sirvió a su generación? O sea, él marcó a su generación con la presencia de Dios. Amén. Y en el tiempo, si vemos la historia de la iglesia y a nivel nacional, a nivel local, hemos visto, hermano amado, que esa gracia que tenían los antiguos, que tenía la iglesia del ayer, se ha ido perdiendo. Si bien es cierto, hemos avanzado en muchas cosas modernas, tecnología, alcance, para llegar al mundo con el mensaje de la palabra del Señor, muchas cosas, muchas prestaciones que antes, cierto, que mis hermanos, cierto, que tienen mucho más años, jamás hubieran imaginado. Jamás hubieran imaginado. Incluso algunos de los elementos que tenemos aquí, que los vemos acá, jamás la generación anterior a nosotros la hubiera imaginado que la podríamos tener. Pero hoy día los jóvenes tienen todo esto. Hoy día es fácil, ¿cierto?, ver una predicación, ver un mensaje. Usted se mete a Facebook y ve todos los cultos en vivo. Tiene 5 pantallas para ver cultos en diferentes partes del mundo, etc. Hay tantas cosas más. Tantas cosas que se pueden usar bien, como también muchos le dan mal uso a esto. Entonces, lo que se ha ido perdiendo es lo esencial. Hemos avanzado en algunas cosas, pero lo esencial se ha perdido. Y dentro de este mensaje vamos a ver por qué se ha perdido. Si pudiéramos ponerle un título a este mensaje, quiero ir bastante rápido para aprovechar el tiempo, sería verdaderos jóvenes cristianos. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Amén. A ver, repita conmigo: verdaderos jóvenes cristianos. Verdaderos jóvenes cristianos. Pero como un ejército, verdaderos jóvenes cristianos. Verdaderos jóvenes cristianos. Ahí me están convenciendo. Amén. Gloria al Señor. Entonces hoy día, ¿sabe yo una realidad de la que me he dado cuenta? Que hoy día es fácil ser fan de Jesús. Hoy día Jesús tiene muchos fans, pero pocos seguidores, pocos discípulos. Y Dios, Cristo, quiere discípulos de Él. Un discípulo es un aprendiz, alguien que oye las palabras del Maestro y las reproduce en su propia vida, las obedece y sigue los pasos de Jesús. Entonces hoy día hay muchos fans de Jesús. En esta generación me he dado cuenta, y predicando en los últimos años, me he dado cuenta a nivel general en las iglesias, que Jesús se ha convertido para muchos jóvenes cristianos en una moda. En una moda de poleras cristianas, de bandanas cristianas, de libros cristianos, de música cristiana, de onda cristiana, de tazas cristianas, de mercadotecnia cristiana, de merchandising cristiano, de wallpaper cristiano. ¿Me está siguiendo? Es fácil seguir a Jesús
y estar ahí y decir, eres discípulo de Jesús, me gusta. Amas a Jesús, me gusta. Eres fanático de Jesús, me gusta. Soldado para Cristo, me gusta. Eso es fácil. Mover un dedo y darle clic y apretar el touch, apretar el botón y decir me gusta. ¿Cuántos son para Cristo? Me gusta. 100.000 seguidores para Cristo, me gusta. Qué fácil es. Pero cuando hablamos de sacrificio, de renuncia, de negación personal, de dejar el pecado favorito, el pecado regalón, de cambiar verdaderamente tu vida, ahí el joven se detiene y empieza a pensar, empieza a sopesar las cosas. No me gusta. Ya no es me gusta, no me gusta. Entonces es fácil. Tenemos a una generación de jóvenes cristianos. Yo he estado en muchos lugares predicando la palabra del Señor. He estado en congresos multitudinarios de jóvenes donde hay 10.000 jóvenes saltando y transpirando para Cristo. Cuando me doy cuenta de la realidad que vive esta nación, comienzo a pensar en el paso de todos estos años. Si saco la cuenta, son 15.000 jóvenes, más 10.000 jóvenes. La otra vez le prediqué a 500 jóvenes y tantos jóvenes por allá. Si yo saco la cuenta, son más de 100.000, 500.000 jóvenes. Veo la realidad de mi país, veo la realidad de esta región de la Araucanía y me pregunto rápidamente, ¿dónde están esos jóvenes? Marcha para Cristo, miles de jóvenes, pero vemos la realidad. ¿Dónde están esos jóvenes? Si esos 500 jóvenes que están en una marcha, en una manifestación o en un concierto cristiano de los que se dan de tiempo en tiempo en la ciudad, todos esos cristianos que están chivateando, que están saltando y que están transpirando para el Señor, si esos 500 jóvenes se juntaran media hora a orar, pero verdaderamente a orar, sin música, como digo siempre, sin MP3, sin YouTube, sin computador, sin internet, solo orando y pidiéndole al Padre una manifestación de poder, un avivamiento genuino, auténtico, verdadero, yo le aseguro, le garantizo que algo sucedería en esta región, algo sería sacudido. Entonces nos damos cuenta de una realidad. Estamos puro perdiendo el tiempo. ¿Cuántos quieren que Dios le hable de verdad? Amén. Si no, yo cambio la línea del mensaje y me pongo más buena onda, más simpático, más empático, tan lindos los jóvenes, Dios nos bendiga y chao. ¿Cuántos quieren que Dios le hable? Amén. Verdaderos jóvenes cristianos. Entonces hoy día nosotros tenemos muchos fans de Jesús. Usted ha visto las noticias y ve, por ejemplo, a estos jóvenes musulmanes radicales. Es impresionante la influencia que tienen los musulmanes, con todas sus reglas, con todo lo que está en el Corán, con toda su creencia. Pero es increíble, es impresionante cómo ellos avanzan, cómo el cristianismo en las últimas décadas y en los siglos pasados ha ido retrocediendo para que los musulmanes estén alcanzando toda la región, cierto, de Europa. Es algo impresionante, que incluso en número ya han superado al cristianismo. En todo el mundo son 1.000 millones de musulmanes y esa cifra está en aumento. Y que ellos quieren avanzar y conquistar todo. Sabemos que hay diferentes ramas, ¿cierto? Y creencias dentro de esa misma religión. Pero yo les quiero hacer esta observación a ustedes de ese convencimiento, ese autoconvencimiento. Tan radicales, tan arrojados, tan osados que son. Y nosotros a veces no queremos ni siquiera alabar a Dios o salir a predicar o dar testimonio. Algo pasa con nosotros. Entonces Dios quiere levantar y Dios está levantando verdaderos jóvenes cristianos. ¿Habrán de esos jóvenes aquí en esta tarde? Los jóvenes, la mayoría, y los que llevan tiempo en la iglesia, tienen una base, una enseñanza correcta muchas veces. Pero no podemos manifestar hacia afuera, hermano, en el comportamiento correcto. Muchas veces eso dista de un verdadero cristiano. O sea, tenemos jóvenes que saben de la Biblia, jóvenes que alaban al Señor, jóvenes que se saben los cánticos, las alabanzas, pero su comportamiento no demuestra que es un hijo de Dios o que es una hija de Dios. Yo no le estoy diciendo al joven que usted ande, cierto, en la universidad o en el instituto o en el liceo gritando ¡Aleluya, gloria a Dios, Jehová! Yo no le estoy diciendo eso, porque acá es fácil hacerlo. Pero sí un comportamiento que denote, que demuestre que hay un estilo de vida diferente en esa persona.
medio del curso y diga, así dice Jehová el Señor, muéranse pecadores. No, porque yo he conocido jóvenes así, que les entra un espíritu místico así. No se trata de eso, sino con su vivir, sin hablar siquiera, con su comportamiento, con su nivel de educación y responsabilidad, con su nivel de prudencia y cordura, como enseña Proverbios. Amén. Adopta, adquiere sabiduría, cordura, inteligencia, adorna en tu vida, dice Salomón. Todas esas cosas deben ser patentes en el joven cristiano. Estamos hablando de las características de un verdadero joven cristiano. Si estas características te identifican, hermano, alaba al Señor. Y si no, en esta tarde te puedes convertir en un verdadero joven cristiano. ¿Cuántos alaban al Señor? El cristianismo, hermano, no es un sistema de creencias y no es una religión competitiva con las demás. Es más, Jesucristo no vino a fundar el cristianismo. ¿Aló? ¿Me están siguiendo? Amén. Jesucristo, fíjese bien lo que estoy diciendo, porque puede sonar un poco polémico. Jesucristo no vino a fundar el cristianismo. El cristianismo fue fundado después por un emperador romano que estableció el cristianismo oficial, y luego de ahí viene la Iglesia Católica. Eso es otro tema. Pero Jesús no vino a establecer y a decir, desde ahora en adelante fundaremos el cristianismo y os juntaréis en todas las iglesias cristianas. No, Jesucristo no vino a hacer eso. Jesucristo vino a establecer el reino de Dios. Y será predicado el evangelio del reino. Lo que el enemigo no quiere es que usted no tenga una manifestación del reino en su vida. Que usted no sepa y le sea velado totalmente la realidad en la que está parado. En la roca de Cristo Jesús, en la iglesia verdadera del Señor Jesucristo. Y el enemigo no quiere que usted sepa eso, y mientras tanto lo va adornando en su vida, le pone cánticos, le pone entretención, lo que está ocurriendo en muchas iglesias. Mejor que te entretengas, joven, pero que no te caiga el entendimiento, la revelación de donde estás parado, en la roca que es Cristo Jesús, y que eres parte de la iglesia verdadera del Señor Jesucristo. Esta generación es especial. Esta es la generación de la última hora. La gente del pasado, los primeros cristianos, ¿se acuerda de la parábola de los trabajadores, de los obreros de la viña? Oiga, esa parábola es muy interesante, esa parábola, hermano. Porque los primeros llegaron temprano para trabajar y se les pagó un denario. Luego llegaron otros a la mitad del día y se les pagó lo mismo. Luego llegaron algunos a la última hora, al final, quedaban 5 minutos para irse, para cerrar, y el dueño de la viña les paga lo mismo. Y los que trabajaron primero, pero ¿cómo es posible? ¿Tú eres injusto? Estos trabajaron menos que nosotros y les has pagado lo mismo. Quiero decirle algo a los que están aquí, sobre todo si alguien se cree especial. Aleluya. Los primeros cristianos son los que dieron su vida por la causa de Cristo. Los mártires jóvenes de 16, 18, 20 años que fueron comidos, consumidos por fieras asesinas en el circo romano y que dieron testimonio y no negaron la fe. Los mártires en diferentes naciones en Europa, en diferentes naciones, cristianos de primera línea, cristianos que estuvieron en la causa y dieron su vida por la causa. Hasta la muerte estuvieron. La unción que había en ellos era tan grande, tan poderosa, que aún los verdugos que cortaban sus cabezas no resistían al poder y al amor de Cristo, que después de matar a esos cristianos decían: yo también quiero al Dios que tiene este, que recién maté, me convierto y que me maten. Los primeros cristianos se les pagó con lo mismo, la salvación de sus almas. En los siglos pasados tenemos a los cristianos reformadores, hombres de avivamiento, hombres de adoración, hombres de altar, hombres de oración, hombres de búsqueda, hombres de poder, hombres de pacto, hombres que buscaron al Señor, hombres que predicaron el mensaje con arrojo, con entrega. Los de la mitad del día se les ha pagado con lo mismo la salvación de sus almas. Y hoy día estamos nosotros los de la última hora. ¿Cuántos creen que estamos en los últimos tiempos? Llegamos al último. Somos los más flojos para servir a Dios muchas veces. Tenemos lucha para ir al culto siquiera. Mire, si nos comparamos con los mártires del ayer. Me duele un dedo, me duele la cabeza, tengo jaqueca. Algo me pasó. No encontré el vestido, no encontré el pantalón. No puedo ir al culto, me enfermé, me resfrié.
Esa es la generación de hoy. Y Cristo nos ha pagado con lo mismo, la salvación de nuestras almas. ¿Cuántos alaban la misericordia de Dios? ¿Cuántos alaban y reconocen que necesitan del Señor y de esa misericordia? Esta es la generación que necesita entender que el elemento principal, hermano, de esto, que es todo lo que hacemos, adorar al Señor, servir al Señor, es la presencia del Señor. Y para ser un verdadero joven cristiano, ese joven, esa señorita tiene que tener en su vida la presencia de Dios. ¿Cuántos quieren esa presencia, hermano? Como he dicho, Cristo no vino a establecer el cristianismo o a fundarlo. En realidad Jesús no vino a eso, sino que vino a dar su vida y a mostrar su amor. Su vida es el centro de lo que creemos. O sea, el cristianismo no es, vuelvo a decirlo, una doctrina que aprender al pie de la letra. Fíjese bien, el cristianismo es Cristo. Él es la doctrina. Él es la sana doctrina. Hoy día muchos hablan y dicen, somos de la sana doctrina. La sana doctrina es Cristo. Amén. Aleluya. Y el que está en Cristo va a tener la sana doctrina, porque se va a ocupar en no alterar nada, ni en sacar, ni en poner lo que está escrito en la palabra, y va a respetar la palabra del Señor. Por eso quienes ponen y sacan lo que está escrito en la palabra del Señor ya no son sana doctrina, porque no están temiendo a lo que el Señor estipuló en su palabra. Pero la sana doctrina, que el cristianismo en sí es la misma presencia de Dios, de la cual nosotros tenemos que empaparnos, vivir en ella. ¿Cuántos me están siguiendo? Su vida, la vida de Cristo, es el centro de lo que creemos. Su carácter, su palabra, su identidad es lo que a nosotros nos debe identificar también. Más que una iglesia, más que una misión a la cual usted pertenezca, hermano, usted representa a Cristo. Usted se tiene que llenar de Cristo. ¿Aló? Amén. Cristo murió por usted. No un obispo, no un superintendente, no un letrero. Cristo es el que dio la vida por nosotros. Entonces el cristianismo se basa en una relación personal con un Dios creador y personal. Amén. Las religiones se basan en enseñanzas. Si bien Dios ha dado dones para enseñar la palabra de Dios, nosotros tenemos que llenarnos de Cristo. La enseñanza es Cristo. Toda iglesia debe ser cristocéntrica. Toda iglesia cristiana debe ser cristocéntrica. Pero es alarmante ver que en muchos lugares donde se dice iglesia cristiana, Cristo no es el centro. Cristo tiene que ser el centro de todo. Entonces esto no es, muchos jóvenes tienen que entender algo, que el evangelio no es una serie de reglas que usted tiene que seguir al pie de la letra, y si se equivoca en una, Dios le va a cortar la cabeza. Tenemos a mucha gente, a muchos jóvenes viviendo solamente una mera religión, una tradición de hombres. Tenemos a mucha gente, muchos jovencitos entenderán, que tratan de portarse bien y tratan de estar bien con Dios, pero pasan 3, 4, 5 meses y le fallan a Dios. Y están ahí y le dicen al Señor, ¿por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? Fíjese en algo, en la fuerza de la carne usted jamás podrá agradar al Dios que es espíritu. Por eso usted y yo nos hemos equivocado tantas veces en este camino, ¿sí o no? Porque hemos pensado que yo tengo que reformarme yo, que tengo que arreglarme yo, que tengo que parcharme yo mis errores, aleluya, para poder agradar al Señor y ver si Él es digno de mirarme. Quiero decirle algo, Cristo te ama tal y como eres, con tus luchas, con tus problemas, con tus errores. Él te hizo. Hay un salmo maravilloso que dice, tus manos me hicieron y me formaron. Entonces hazme entender y aprenderé tus mandamientos, conforme a lo que haya en tu estructura emocional, tus hormonas, todo lo conoce el Señor. Amén. Y conforme a eso, Él te creó, Él te hizo. Algunos piensan que pueden ocultarle algo al Señor si Él te hizo. Sabe lo que piensas y lo que vas a pensar en 5 minutos más. Él te hizo, y toda debilidad, todo pecado que puedas tener, toda lucha que puedas tener, aleluya, Él solamente tiene la respuesta para ayudarte, para consolarte. Oh, Él no está aquí para condenarte, para sacar la espada y cortarte la cabeza. Todo lo contrario,
alabando al Señor? Esto no es una religión, hermano. Esto no es una religión donde para que tú entres te ponen ciertas reglas y si no estás apto no puedes entrar. Cristo ya te dio la entrada. Cristo ya pagó el precio. Su gracia es tan abundante que no hay nada que puedas hacer que haga que Dios te ame menos. Él ya te ama con un amor eterno. Solamente tienes que ir descubriendo ese amor. Y mientras más vas descubriendo ese amor, vas llenando tu vida de ese poder, de esa presencia del Señor. Bendito eres Dios. Hay un modelo, hermano. Quiero hablar de dos modelos en este mensaje. ¿Cómo se llama el mensaje? Verdaderos jóvenes cristianos. ¿Cómo se llama el mensaje? Verdaderos jóvenes cristianos. Amén. Aleluya. ¿Están atentos, hermanos? Dos modelos, hermanos, que tienen mucho que ver con esta generación. Leíamos en el Salmo: generación a generación celebrará tus obras. Amén. Eso es lo que hemos visto. Yo en esta iglesia aquí veo a mis hermanos jóvenes, ¿cierto? Conozco a sus padres y conocí a los padres de sus padres. Veo la generación. Amén. Una generación, luego la generación intermedia, luego los niños y ahora vienen los bebés también. Yo tengo un hijo, fui padre hace un año y tengo un hijo que se llama Esteban. Amén. Y él es la próxima generación. Así es. Él es la próxima generación. Si Dios ha tomado mi vida para predicar la palabra, el que viene tiene que ser usado muchas veces más. Amén. Porque dice la palabra del Señor que los hijos son saetas en nuestra aljaba. Son una promesa, son una extensión. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, esta alimentación, este transmitir, este legado, esta bendición, no se puede detener, hermano, no se puede detener. No se pueden morir, hermano, con todo respeto lo digo, nuestros viejos, nuestros ancianos, con una enseñanza de lo que era verdaderamente buscar a Dios, buscar la presencia del Señor en otros tiempos. Esos secretos del reino tienen que ser transmitidos a esta generación. Por eso de la gente que más yo aprendo y con la que Dios siempre se ocupa de ponerme al lado es con los ancianos, de gente que sabe, de gente que caminó este camino, de gente que tiene cicatrices y 1000 batallas en este camino. Oh, jovencito, a lo mejor tú estás viendo un ejemplo, ¿cierto? En un joven que canta, que toca, ya está bien. Pero busca el consejo de los antiguos. Busca el consejo de los ancianos. Porque en un momento de aflicción y de prueba, esos consejos te van a servir. Alabanza podemos cantar todo el día y toda la noche, pero un consejo, un secreto de reino, de cómo buscar al Señor, de cómo vencer ciertas batallas en el ámbito íntimo, personal, eso sí que te va a ayudar. Entonces, un modelo era el modelo que tenían los judíos. Cuando la palabra aquí en el Salmo dice de generación a generación, se refiere a esta celebración de la Pascua, de Pesaj en hebreo, y cómo el Dios de Israel había humillado al Dios Ra, al Dios de Faraón y a todos los dioses. ¿Cuántas plagas fueron? No, ¿cuántas? 10 plagas. ¿Sabe usted que cada una de las plagas en el Éxodo avergonzó a un dios, a una deidad pagana del imperio de Egipto y de Faraón? Todo eso y la manifestación de poder en el desierto, todo lo que Dios hizo, todo lo que Dios mostró a Israel, su amor, sus portentos, sus milagros, sus obras asombrosas, todo eso tenía que ser transmitido. Era una obligación, y aún hasta el día de hoy, los judíos que no creen en el Jesús Mesías, pero sí siguen guardando estas tradiciones. Y ellos siguen enseñando y transmitiendo. Por eso hay muchos principios que cumplen ellos, que les hacen ser todavía una nación bendecida por Dios. ¿Por qué? Porque ellos han transmitido de generación en generación esto. Un niño judío usted lo toma y sabe la Torá al revés y al derecho, sabe lo que es la ley, sabe recitarla, se le enseña a orar, se le enseña a recitar todo esto, y no solamente de una forma mental o de una forma mecánica. Ellos tienen que encontrarle el sentido a lo que Dios hizo. Y esto se vivía en estos tiempos bíblicos. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. Sí, Señor. Los judíos celebran la Pascua, y esto ha sido algo que se celebra por siglos. Eso todo lo vemos en el Antiguo Testamento para las familias judías.
lo que es el Haggadah, que es contar. La Pascua es más que una historia de la Biblia. Sígame con esto que estoy leyendo acá. Es más que un evento histórico. Es una expresión de quiénes son ellos, de dónde han venido, un retrato de un estilo de vida específico, una manera de ser en el mundo y un patrón de ser y de actuar como judíos. A través de tales celebraciones, de estas costumbres y rituales y conmemoraciones, el pueblo judío absorbe no solamente la teología o el conocimiento de Dios, quién es Dios y cómo se relacionan con Él, sino que también definen su identidad y enfatizan la razón de su vida y de su comportamiento. Por eso la nación de Israel hasta el día de hoy es la nación de Israel. Porque hay un sentido patriótico tan grande, tan profundo, arraigado y cimentado en sus corazones, tan intrínseco, que ellos saben que son judíos y tienen una identidad, ¿cierto? Que nadie, ni nada los mueve de ahí. Por eso ellos representan a su nación. Fíjense lo que está, y esto está para ellos escrito en la palabra, y para nosotros también está en Deuteronomio capítulo 6. Quiero leerlo, fíjense bien. Deuteronomio en el capítulo 6, versículo 4 en adelante. Dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esto es lo que se conoce como el Shema judío. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Fíjese bien en el verso 6. Y estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón y las repetirás. Usted ha escuchado este versículo, ¿cierto? Amén. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. O sea, todo esto tú lo vas a escribir, lo vas a transmitir de manera que en tu casa haya una cultura de Dios. Que tus hijos se empapen de la realidad de Dios. Que tus hijos conozcan quién es tu Dios. Y eso es lo que tiene que vivir esta generación. Salir de un cristianismo nominal que solamente le canta a Dios, que solamente tiene información de Dios, pero que no conoce a Dios, que no ha tenido una experiencia con Dios. ¿Cuántos me están siguiendo? Es necesario, hermanos amados, jóvenes que están acá, que ustedes tengan esa vivencia personal. Eso solamente traerá un cambio de conducta. Eso solamente traerá, hermano, el sacudirme en tu mente un remesón, un quebrantamiento de todo lo que tú piensas, de tu manera de pensar. ¿Se da cuenta usted cuando los jóvenes entran en rebeldía? Yo cuando era joven entré en rebeldía. Y el joven que entra en rebeldía, usted no lo saca de ahí. Por eso dice la palabra del Señor: no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Entonces viene a través del mundo, ¿cierto? El mundo impregna un estilo de vida y un pensamiento en los jóvenes. Y la gente, los jóvenes que no conocen al Señor y que están alrededor tuyo, lo reproducen, lo copian. Y quieren vivir como el mundo dicta que hay que vivir. Por eso dice la palabra del Señor, el apóstol Juan dice que el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. En el mundo, esa palabra es cosmos en el griego, y habla de un estilo de vida, habla de todo lo que está en el mundo como una fuerza que te controla. Y eso viene sobre los jóvenes cristianos y los saca del verdadero foco que debe ser Cristo. Entonces, hermano, en cierta parte no sirve solamente que usted, joven, se llene de enseñanzas y alabanzas cristianas. En algún momento tiene que haber un impacto de gloria en su vida, en su corazón, en su mente. Eso Dios lo determina, es en el tiempo de Dios. Cuando vino ese impacto a mi vida, yo realmente tuve que humillarme y quebrantarme delante de la presencia del Señor, porque había un orgullo tan grande en mi corazón que lo único que tuvo que hacer Dios era molerme. Y enterrado en el suelo comprendí la gracia y el amor de Dios, y por qué Dios me había llamado y por qué Dios había permitido que yo naciera en un hogar cristiano. Los que están acá, esta generación, han nacido por algo. Han nacido con un propósito, han nacido con un plan. No están para el mundo, han sido
sido reservado, seleccionado. Yo no sé si te emociona esto, que Dios en su misericordia te haya mirado y te haya contemplado, alabado sea el Señor, en su plan eterno, para hacerte parte de sus caminos, parte de sus caminos, de sus planes y sus propósitos. Eso es algo grande. Eso es algo grande. Que a mí, que a ti, hermano querido, nos haya considerado el Dios eterno para sus planes es algo grande. El enemigo te quiere pintar el cuento, te quiere mostrar de que hay algo que te estás perdiendo. Y yo te quiero decir, no te estás perdiendo nada en el mundo. No te estás perdiendo nada, nada, nada. Oh, gloria a Dios, así es, Señor. Sino que en Cristo lo puedes tener todo. Pero tienes que convencerte de que esto no es un culto aburrido, de que sí, la misma palabra de siempre, de que sí, el mensaje de siempre, lo mismo de siempre. No, en algún momento eso tiene que ser revelado, ese poder tiene que ser revelado a tu corazón. Vuelvo a decir, es el primer modelo de la enseñanza generacional. No se puede perder, no se puede perder. Gloria a Dios, así es. Yo he visto jóvenes decir, estos viejos no saben nada, aquí en la iglesia no saben nada. Están perdidos. Cortaron la brecha generacional, el principio bíblico que usan los mismos judíos hasta el día de hoy, de que es absorber toda la savia de los que estaban antes. No se puede perder, no se puede perder. Bendito es tu nombre, Jesús. Los que son más antiguos, más ancianos, tienen que alimentar y retroalimentar y orar por esta generación y doblar rodillas por estos jóvenes, para que realmente conozcan al Dios verdadero, para que no sigan cuentos ni una fábula, para que esto no sea una emoción solamente, sino para que se encuentren con el verdadero Cristo y estén dispuestos a pagar el precio. Y Dios levante a jóvenes con un espíritu guerrero, con un espíritu, hermano, que diga, yo voy a servir al Señor, yo le voy a seguir, pase lo que pase, cueste lo que cueste. Si bien es cierto, esta generación está alcanzando lugares que la generación anterior no alcanzó y no llegó. Jóvenes que los tenemos en la universidad, jóvenes que los tenemos en el área profesional. Pero qué tremendo es que estos jóvenes que están en esos lugares sean llenos del poder y de la gracia de Dios, llenos del poder del Espíritu Santo. Eso es otra cosa, eso es un impacto. Y en eso tenemos que avanzar. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, el primer modelo, hermano amado, es la enseñanza generacional. El enemigo está levantando argumentos que están destruyendo la familia, usted lo sabe. Porque al enemigo le interesa que se corte este lazo generacional. Hay sectas, y yo me informaba de una secta en Estados Unidos que a través de internet y de los podcasts, de programas de radio online, está llamando a los jóvenes a dejar a sus padres. Tienes 15 años, tienes 13 años, tus padres no sirven para nada, tus padres solamente te dan limitaciones. Y hay un concepto de moda en inglés que en español sería desfamiliarízate. Deja a tus padres, deja a tu mamá, deja a tu papá, vive solo y únete a nuestra comunidad, porque la familia no sirve para nada. El enemigo en este tiempo, a través de diversas cosas, de las minorías sexuales y todo lo que usted sabe, lo que todos sabemos, está desintegrando la familia. Porque el concepto común y la familia como base de la sociedad transmite los valores básicos de respeto, de crianza, la familia normal. Pero hoy día se habla de interfamilia, de familias diversas, 3 mamás con 2 papás más 3 hijos, 2 hijos y 2 papás del mismo sexo, familias homoparentales, una distorsión total para que se pierda lo que es la transmisión generacional, que es un concepto bíblico. En la iglesia todavía nosotros podemos vivir y vivimos esto y tenemos que rescatarlo y mantenerlo, la transmisión generacional de principios y conocimientos bíblicos. Pero más que bíblicos, los padres y esta generación tienen que enseñar a esta próxima generación lo que es la presencia de Dios. Tanto palabra como también la experiencia de lo que es servir al Señor. Nuestros hijos lo tienen que aprender. Porque incluso la ONU está diciendo y está estableciendo que ya serán penados por la ley en el futuro los que lleven a sus hijos a una iglesia o a un tipo de reunión, porque los están forzando y están atentando contra sus derechos humanos. Y nuestros próximos hijos más adelante no podrán ir a la iglesia. Pero sí, si a los 5 años se les ocurre cambiarse de sexo, ahí sí se les permite. Esa distorsión la está sembrando el enemigo por todo lugar.
Pareciera que es algo tan grande, tan fuerte, una avalancha tan gigante que nosotros como cristianos, como gente conservadora, como gente que abraza los principios bíblicos de la palabra del Señor, decimos, ¿qué vamos a hacer? Yo quiero decirle algo, nosotros somos el último barco en alta mar. El último ejemplo de luz, de decencia que va a quedar en la sociedad en un futuro. Será la iglesia del Señor Jesucristo si Cristo tarda en venir. Por eso, si usted sigue estos principios, si usted sigue la palabra, si usted sigue sirviendo a Dios con toda la fuerza de su corazón, muchos que van a ver la destrucción, porque el día muchos se gozan, pero el día de mañana van a ver la destrucción, van a ver a sus hijos y se van a dar cuenta de lo que eligieron y van a decir, lo único que queda es irnos a ese lugar donde todavía hay algo que se llama familia, donde todavía hay algo que se llama crianza, donde todavía hay algo que se llama enseñanza, donde todavía hay algo que se llama verdadero amor, respeto, valores. Por eso usted tiene que servir al Señor con todo su corazón. No afloje por nada, menos ahora. En estos últimos tiempos, sirva al Señor con todo su corazón. No importa que los familiares allá no entiendan, no importa que te llamen fanático, no importa que te llamen piantao, loco, ¿cómo puede ser tanto el fanatismo? No importa, yo en mi casa serviremos a Jehová. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Segundo principio, vamos rápido. Esto es tremendo. Esto es tremendo. El modelo presencial. El modelo de la presencia de Dios. Le hablé recién, resumiendo el punto número 1, que la enseñanza generacional era transmitida. Como lo leímos en Deuteronomio, esto lo dirás a tus hijos. Y parafraseando, significaba de que los hijos tenían que empaparse de todo el conocimiento de las obras y maravillas de Jehová, el Dios de los ejércitos. Tenían que entenderlo, tenían que recordarlo. Y ellos, cuando eran grandes, lo recordaban de una manera tan fresca, tan real, que lo transmitían nuevamente a sus hijos. Y estos a los hijos de sus hijos, y así sucesivamente, por generaciones. Por eso en las alabanzas de los salmos siempre vemos esto: de generación a generación serán contadas tus obras, serán contadas tus maravillas. Es un modelo bíblico que también rige sobre la iglesia hoy, la enseñanza de los principios y de los valores cristianos. Y además, el ejemplo. Hoy día, en el tema de lo que es estudiar y de la alta demanda de estudios, están los cursos online y de estudiar online. A lo mejor hay alguien que aquí está estudiando una carrera online a través de internet. Pero en este estilo, ¿cierto? Muchos a lo mejor a los profesionales no les parece lo mismo que haber tenido la práctica. Entonces muchos dicen, bueno, estudiar online es la del flojo, porque estar frente a un computador no es lo mismo que ir a la universidad, que es un tremendo esfuerzo de levantarse, de hacer trabajo y de poder. No es lo mismo. No es lo mismo. Pero aún así, en el modelo de estudio online hay pruebas que tienen que ser presenciales. Y el examen tiene que ser presencial. A lo mejor algunos se identifican con esto que estoy diciendo. El modelo bíblico de enseñanza que estableció el Señor Jesucristo tiene también que ver con el ámbito judío, con los rabinos, con la enseñanza judía, con lo que enseñaban los rabinos. Quiero hacer un paréntesis antes de seguir. Yo no estoy hablando, hermano, y tenga mucho cuidado, aprovecho de decirlo aquí, con los judaizantes que andan por ahí. ¿Aló? Amén. Espero que no haya ni un judaizante por ahí, que ahora andan con la onda de el Ruach HaKodesh. Ya no es el Espíritu Santo, es el Ruach HaKodesh. Jesús te bendiga, Jesús te ama. No, ya no es Jesús, es Yehoshua. Y yo conocí gente, cierto, que partió conmigo predicando hace años atrás, y ahora yo los veo y están ahí con barbas y la Pascua y las raíces hebreas, judaicas, que hay que volver a los originales, y están aprendiendo hebreo. Son más chilenos que los porotos y el merquén, y se creen hebreo. Tenga cuidado, hermano, eso es un paréntesis. Se escuchan en las radios por ahí, cantan alabanza. Yo sé que está bien decir Adonai, Señor, Yeshua, lo que usted quiera,
hablando del idioma, pero usted no puede volver y decir que volviendo a las raíces judías y al código real, como llaman algunos, usted va a tener la salvación y que todos los que creen en Jesús, en el Jesús normal, están todos perdidos. No, los perdidos son ellos. Porque Cristo se ha manifestado a toda tribu, a toda raza, pueblo, lengua y nación. A los peñas, a los hermanos, a los de habla inglesa, a los chinos, a los coreanos, a los hindúes, a todo mundo y a los chilenos también. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces aquí no me ande cambiando de nombre, que yo he visto demonios huir en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. En la fe. Sí, Señor. ¿Quién estableció los idiomas, hermano? Oh, Dios. Dios lo hizo. Y confundió ahí cuando querían hacer la torre de Babel, un sigurato, una torre que ofendía al Señor, y el Señor les confundió y ahí inventó los idiomas, el francés, el inglés, el bengalí, el italiano, todos los idiomas parten de ahí, lo dice la palabra del Señor. Así es. Entonces, hermano, tenga cuidado, ya cierro el paréntesis. Amén. No hay judaizantes aquí. No. Amén, qué bueno. Alabado sea el nombre del Señor. Jesús, hermano amado, fue un rabino. Así Él era rabino. Y en esto, hermano, ponga mucha atención, se entiende de que para ser un rabino, vemos a Jesús nosotros, fíjese, al nacer, luego lo vemos a los 12 años, frente a doctores de la ley y dándoles cátedra a los doctores de la ley, porque Él era el Hijo de Dios. Pero luego de los 12 años, a los 30 años, no vemos ninguna señal de Jesús. Ahí entran estos tarotistas, estos Nueva Era, Salfate y todo eso, diciendo que Jesús se fue a la India. Que Jesús, entre los 12 a los 30 años, se fue a la India a aprender el arte del Reiki, sanador de las manos poderosas. Eso le dice la televisión y eso se lo cree la gente. Eso lo dicen los brujos, los tarotistas, los Nueva Era. Que Jesús se fue a la India y que ahí aprendió todo el poder, ¿cierto? Y todo el Reiki y las fuerzas del universo vinieron sobre él como el ungido, porque los Nueva Era reconocen a Jesús como un ungido, como un hombre que alcanzó la luz, como un hombre que alcanzó la revelación del universo, etc. Y que volvió a los 30 años para sanar a todo el mundo. Mentira del diablo. Mentira del diablo. Si Jesús lo vemos a los 30 años, que era la edad establecida en la costumbre judía, para que un rabino, para que un maestro comience a enseñar, y dice Lucas que a los 30 años de su vida Cristo comenzó a predicar. O sea, más que un ministerio evangelístico, como lo podríamos ver hoy, es que a los 30 años el rabí podía predicar. ¿Después de qué? Después de haber estudiado todas las etapas de la ley, todos los cursos. Eso para otro mensaje se los dejo. Cada una de las partes que un joven judío tenía que aprender, Jesús las estudió todas, pasó por todas. O sea, a la luz de hoy podríamos entender que Jesús fue un universitario excepcional, un crack para estudiar la ley. Él la aprendió. Por eso tuvo el título, y aún los fariseos y los escribas, los que escribían la ley, los doctores de la ley, le decían rabí. Y trataban de hacerle preguntas capciosas para enredarlo, para confundirlo, pero Jesús conocía el pensamiento y la intención de ellos. Entonces, entiendan ustedes, yo tengo un mensaje que se llama Jesús también tuvo 15 años, donde yo hablo de todo esto. Y de todas las luchas que enfrenta un joven, Jesús también las vivió, Jesús también las enfrentó. Pero nosotros, por esa deducción que yo le doy de que a los 30 años se le llamó rabí, es que en toda su juventud él estuvo. Los demás lo conocieron como el hijo del carpintero, y ahí están sus hermanos, ahí está María su madre, este es el hijo de José, del carpintero, este es el carpintero. Él también aprendió el oficio de su padre, fue carpintero, pero a los 30 años se le reconoce como rabí, y para ser reconocido como rabí, él había tenido que pasar por todos esos estudios. Así que el que le cae la revelación, mamá, no quiero estudiar, Cristo me está llamando a predicar, a cantar. Aleluya, usted ya sabe. Jesús estudió, Jesús se sometió a la ley, Jesús fue ungido por Dios y crecía en estatura, en sabiduría y en gracia para con Dios y con los hombres. Así tiene que crecer el verdadero joven cristiano. ¿Hay jóvenes cristianos verdaderos aquí o no? Voy avanzando, hermano, voy avanzando con esto. Junto con la enseñanza
nuestro Señor y Maestro. Es aquí donde tenemos el problema. Tenemos a una generación de jóvenes con una buena base a lo mejor. Amén. Un conocimiento técnico, pero no vivencial ni presencial. Si usted no ha tenido ese encuentro, es necesario que usted haga un alto en el camino y le diga: Señor, yo en este día quiero tener ese encuentro real contigo. En algún momento quiero tener ese encuentro real contigo, Señor amado. ¿Cuántos quieren ese encuentro verdadero? Amén. Si usted ha tenido muchos años en el camino del Señor, ha estado en la iglesia y no ha tenido una experiencia con Jesús, ese deseo debe convertirse en una prioridad. ¿Cuántos han tenido una experiencia poderosa con el Señor? Amén. Levánteme la mano los que han tenido una experiencia con el Espíritu Santo impactante que ha cambiado su vida. Yo he tenido esa experiencia por misericordia. A ver, levánteme la mano, hermano. Voy a hacer un llamado evangelístico, hermano, en esta tarde. ¿Cuántos han tenido esa experiencia, hermano? Y a los que no, la mitad de aquí no levantó la mano. Eso, hoy, desde hoy, today, tiene que convertirse en una prioridad. ¿Aló? Desde hoy tiene que convertirse en una prioridad en tu vida. No es que yo quiero una novia primero, no. Cálmate, relax, un alto en el camino y procura la presencia de Dios con todo tu corazón. Ahora yo quiero conquistar esa carrera primero, ya Dios te va a ayudar, pero lo primero, la presencia de Dios en tu vida. Ay, que yo quiero un auto nuevo, quiero vender el mío, quiero tener otro nuevo. No, deja el auto, deja la casa. Cálmate, hombre, cálmate, hermano, cálmate, joven. Si no has tenido ese encuentro real con el Señor desde hoy, tiene que ser la prioridad en tu vida. ¿Aló? Bendito sea el nombre del Señor. Yo he conocido a esos jóvenes que han dejado carrera, que han dejado todo, que han dejado trabajo, que han dejado pertenencia por hallar la presencia del Señor. Y el Señor al sol de hoy los ha bendecido. Con todo lo que se negaron, Dios se lo ha dado. Porque si tú pones al Señor primero en tu vida, el Señor llenará todo, porque Él es aquel que todo lo llena en todo. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea Dios para siempre. La enseñanza presencial. Jesús se paró a predicar y llamó a sus discípulos y comenzó a mostrarles un estilo de vida distinto, hermano amado. Todo lo que es la educación, hermano, quiero ir por un paréntesis que tiene que ver con la enseñanza y con la educación, hermano. Fíjese, prácticamente toda la educación moderna de hoy, incluyendo nuestras iglesias, ya estoy con lo último, hermano, de verdad, emplean una forma de enseñanza basada en el modelo helenístico. ¿Cuál es el modelo helenístico? He hablado del modelo judío, y el modelo helenístico es lo que tiene que ver con Grecia, con el imperio griego en aquellos tiempos, que alcanzó una influencia global, hermano, que hasta el día de hoy muchas cosas vienen de ahí, del espíritu de Grecia, hermano amado. Fíjese bien, los griegos moldearon mucho de lo que ahora conocemos como educación y de cómo se distribuye la información de la verdad. Esencialmente, este enfoque helenístico griego, sígame bien, implica presentarle a un estudiante segmentos de información racional y lógica que tengan que aprender. Este es el modelo que todos hemos seguido. Aún en las iglesias, en la escuela dominical, el maestro enseñándole al alumno. Eso lo hemos aprendido, así está estipulado. ¿Y cómo evaluamos al alumno? El alumno tiene que repetirle, ¿cierto?, el conocimiento adquirido al profesor, al maestro. ¿Me están siguiendo? Ese estilo es helenístico, es el estilo griego, donde un maestro enseñaba a los alumnos, a los pupilos. ¿Me están siguiendo? Fíjese bien, usted va a ver para dónde vamos. Para determinar si el asunto en cuestión ha sido en verdad aprendido, los estudiantes tienen que presentar esta información al maestro de vuelta. A esto le llamamos la evaluación. Si el estudiante puede repetir correctamente la información, entonces pasa el curso, es promovido y podemos decir que el pupilo ha sido enseñado. Todos hemos pasado por eso. Enseñanza básica, enseñanza media, enseñanza superior. Todos hemos pasado por ese modelo. Pero el modelo hebreo, fíjese bien, lo que está en la Biblia, escúcheme, el modelo hebreo de educación es muy diferente. No es solamente memorización. Nosotros por defecto nos quedamos con el modelo griego de enseñanza por generaciones.
Por eso memorizamos nomás la Biblia, la memorizamos, la memorizamos, la memorizamos. Adquirimos y tragamos conocimiento, pero no vivimos ni una quinta parte de eso que aprendimos. El modelo hebreo es totalmente distinto, hermano. Lo que enseña la palabra del Señor, lo que enseña la doctrina neotestamentaria, es otro ejemplo vivencial, no de memoria, no solamente de repartir información racional y lógica. ¿Cuánto están entendiendo? No es solamente la memorización de hechos repetibles, porque sí, los niños judíos tienen que aprenderse la Torá, es verdad, ahí está la memoria. Pero hay un ejemplo, el cual yo le mencionaba, de patriotismo, de identidad con su nación de Israel. ¿Me está siguiendo? Esto, hermano amado, es practicar la verdad. En este enfoque, el objetivo es la verdad que está diseñada para llevarnos a una transformación. La verdad en este enfoque educacional debe aprenderse mediante la práctica en la vida diaria. Según el modelo hebreo, el estudiante no aprende algo cuando se lo repite al maestro. El estudiante ha aprendido, ¿sabe cuándo? Cuando esto se refleja en su propia vida. Esa es la enseñanza de los padres judíos. Cuando ven reflejado lo mismo que en ellos, es porque realmente aprendieron. No es solamente memorizar, sino que ellos tienen que ver que lo que se les enseña, lo tienen que vivir. Este era el estilo de los rabinos, de los que enseñaban, que tenían a sus pies a los discípulos. Y esos discípulos, esos aprendices, tenían que seguir los pasos de su maestro. Y los rabinos recorrían las sinagogas, mostrando su interpretación de ciertos aspectos de la ley, enseñando y enseñando y enseñando. Y estos rabinos eran personas tan especiales que era una dicha, era una honra que un rabino te dijera: puedes aprender conmigo. Significaba que un joven estaba capacitado, había pasado las 3 escuelas judías para recién aprender con un rabino. Hoy día nosotros vemos eso y vemos a alguien, ¿cierto?, enseñando y vemos que es un ermitaño y que alguien lo sigue, diríamos que están locos. Pero en ese tiempo era la crema de la crema. ¿Qué es lo que era? Era gente que realmente se había metido tanto en la ley judaica, se había metido tanto en las enseñanzas de Moisés, que ellos eran dignos de enseñarle a los demás. Y ellos, los rabinos, tenían a sus discípulos que seguían. Y era una honra ser considerado un discípulo de ese rabino. ¿Me está siguiendo? Amén. Con este enfoque, la evaluación se hace con la vida misma, no con una prueba que te sacaste un rojo, un 4, un 7. ¿Aló? Les digo esto, hermano, porque nosotros estamos acostumbrados a ese modelo. Y lo hemos llevado incluso a la propia iglesia. Pero el modelo que se enseña en esta generación, cuando yo leo la Biblia de generación a generación, es todo esto que le estoy hablando. La evaluación se hace con la vida misma. La pregunta entonces no es si el estudiante tiene la información correctamente almacenada en su cabeza, sino más bien de qué manera la verdad ha transformado la actitud y el comportamiento del estudiante. ¿Hay jóvenes verdaderos cristianos aquí? Se tiene que ver en su vida. Se tiene que ver en su vida. Si usted está aquí alabando y cantando, alabando al Cordero, y allá afuera está desconociendo la gracia de Dios, como decíamos antes, los jóvenes se está desmarcando con Cristo, usted tiene que revisar su vida. Usted tiene que arrepentirse y entender que con Dios no se puede jugar. Aquí hay gente que me conoció. Yo estaba en la iglesia, engañaba a mis padres y pensaba que porque sabía de la Biblia, ¿cierto?, yo podía tener respuesta para todo. No, Señor. Llegó el momento en que el Señor me salió al camino y me dijo: hasta aquí llegaste. Gloria a Dios. Una experiencia vivencial, una experiencia con la presencia de Dios, una experiencia, un choque con Dios. La gloria de Dios enfrentando nuestra vida, hermano amado. Todos tus conceptos de joven, todos tus conceptos, lo que usted piensa, lo que usted leyó en una revista, en un poema, lo que escuchaste en YouTube, lo que dijo tu amigo, lo que dijo allá, lo que dijo el profesor de acá, todas esas cosas que has almacenado en tu juventud, esas cosas se van a quebrar cuando usted enfrente la gloria del Señor. Por eso dice la palabra que Él es una roca y el que choca con ella es desmenuzado, y si no, Él te choca y te rompe. Pero los jóvenes necesitan tener ese encuentro con el Dios verdadero, con la presencia del Señor, hermano amado. Vuelvo, el modelo helenístico griego es adecuado, por supuesto, en algunas áreas, en las matemáticas, en las ciencias y todo eso, pero no están diseñados para transformar la vida de una persona. El modelo bíblico hebreo de enseñanza estaba diseñado
Y hoy la enseñanza para nosotros que hoy día la palabra no es la Torá, la ley muerta, sino la palabra viva del Dios está diseñada para transformar nuestra vida. Amén. Por eso si el mensaje de la palabra de Dios no te cambia, es un sermón muerto. Si usted no abre su corazón, usted solamente escuchará un buen consejo. Pero si usted abre su corazón a la verdadera palabra de Dios, se va a producir sí o sí un cambio en su vida. Un cambio en su espíritu que afectará su manera de pensar, su estructura emocional, todo. El poder de Dios vendrá sobre usted. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Pero también le dice que no ha recibido espíritu de cobardía, ha recibido dentro del espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Todo lo que era el sexo, la perversión, la pornografía, la exhibición de los cuerpos desnudos y atléticos, lo enfrentó Timoteo, quien había tenido que ser circuncidado en su juventud. Él enfrentó todo eso con el poder del Espíritu Santo en su vida. No una letra muerta que había conocido. En un momento a Timoteo se le reveló la gracia de Cristo. Y en un momento de tu caminar cristiano, joven, yo no los conozco a todos aquí, no sé lo que usted está pasando, pero lo único que quiero decirle en esta noche, que en un momento de su vida usted se tiene que encontrar con el maestro, con el rabino, con el rey de reyes, señor de señores. Alabado sea el nombre del Señor. Estoy terminando. Cristo llamó a sus discípulos y Cristo era un rabino. Jesús era un rabino tan particular, tan especial, que además de enseñar, que además de interpretar la ley, de decirle a la gente lo que era el amor, lo que era verdaderamente la justicia, que la gente decía, ningún hombre hemos oído hablar así. Ellos habían escuchado en las sinagogas, ellos eran la nación de Israel, pero cuando escucharon al maestro en el monte de los olivos, cuando lo escuchaban en el desierto, cuando lo escuchaban al pie de la barca en la playa, ciertamente nadie hablaba así. Eran las mismas cosas que les habían repetido generaciones y generaciones, pero este habla como quien tiene autoridad. Este habla como quien tiene autoridad. Este lo habla de manera especial. Era el autor de la vida, el autor de la palabra, el autor de la ley, hablando, enseñando al pueblo. Y además, la gracia del Señor había recaído sobre él. El óleo de Dios, la unción de Dios, el aceite de Dios, la presencia del Señor. Que a su mano las enfermedades huían. Que la paz era tan grande que la gente sanaba, la gente se sentía bien. Él multiplicaba los panes y los peces. Él hacía cosas que nadie había hecho. Jesús el Maestro. En este culto de jóvenes tú tienes que salir enamorado de Jesús. Y tienes que salir rayado con Jesús. Y tienes que llenarte ¿de qué? De Jesús. Más allá de lo que cantas, más allá de las letras de las alabanzas, más allá de notas musicales, más allá de todo, tienes que conocerlo a Él. ¿Qué significa que un rabino, una eminencia en lo que era la enseñanza, caminara y se parara frente a ti y te dijera, ven y sígueme? Era algo tremendo. ¿Sabe por qué? Porque Jesús también pasó por la enseñanza de su casa. Toda casa y todo apellido tenía un oficio a seguir. Jesús venía de un oficio de carpintero. Él fue carpintero, pero él se convierte en un maestro. Y él sale a predicar a los 30 años. Alabado sea Dios. Y él llama a esos hombres, a un recaudador de impuestos, a los hijos de Zebedeo que eran pescadores. Desciende el Señor a la playa y le habla a esos dos pescadores que estaban. ¿Dónde estaban esos pescadores? En el bote, en la playa. ¿Cuántos han ido a Mehuina, Keule, a la caleta? ¿Cuántos han visto a los pescadores? Ahí estaban ellos, en la caleta. Ahí desciende el Señor. El rabí, todos habían oído de él y él desciende y le habla a los hijos de Zebedeo. ¿Por qué ellos eran pescadores? Porque ellos, al no poder seguir estudiando, fíjese bien en esto, al no poder seguir estudiando las clases y las escuelas judías, el que no le daba la cabeza para estudiar y el que no estudiaba, lo único que le quedaba era seguir el oficio de sus padres. Por eso, cuando Pedro, a nosotros se nos dijo desde niños que Jesús fue donde Pedro y le dijo, ven y sígueme, os haré pescadores de hombres. ¡Oh!
y Pedro salió así hipnotizado, así como sonámbulo, siguiendo al Señor. No, fue más sencillo. Era un rabí, una eminencia, alguien especial, el Hijo de Dios. Gloria a Dios. Sí, Señor. Que llegó y les dijo: síganme. Ellos se quedaron mirando, te lo aseguro. El rabí, la eminencia, ese maestro, nos dice a nosotros, pescadores de la caleta, que lo sigamos. A lo mejor hay alguien aquí que no se siente nada para servir al Señor. A lo mejor hay alguien aquí que dice: yo no tengo estudio, yo no tengo dinero, no tengo recursos, a lo mejor viniste con la misma ropa que te viste siempre, como yo un día estaba vistiendo lo mismo todos los días, pero lo único que quería era que el Señor me llenara de su gracia, de su poder, de su presencia. Jesús bajó a la playa y le dijo a estos pescadores que estaban pasados a trucha: síganme. Al instante, dice la Biblia, al instante. Lógico que al instante. Porque si una eminencia era como que un rector de la universidad venga y te diga: estás becado por 7 años, ven gratis a estudiar conmigo. Jesús había bajado a la playa y le dice a estos pescadores pasados a pescado, a erizo y a jaiba: síganme. Al instante dejaron las redes, dejaron los botes y le siguieron. Pasó sobre Leví alguien que venía de la tribu de Leví, Mateo, un hombre que había tenido toda la enseñanza, sacamos por deducción toda la enseñanza hebrea, pero estaba de recaudador de impuestos por el imperio romano, traicionando a sus hermanos, cobrándole tributo. Un pecador, un traidor, un chanto, un sinvergüenza, todas las cosas que se te podrían ocurrir con alguien que abusa de sus hermanos. Y aparece Jesús. Y aparece Jesús. A Él no le importa tu pasado. A Él no le importa lo que hayas hecho. E incluso no le importa cómo viniste en esta tarde. Aleluya. Él se paró frente, estaba ahí con las monedas cobrándole el tributo a su gente. Le dice: levántate, ven y sígueme. Levántate, ven y sígueme. ¿Qué hizo Mateo? ¿Qué hubieras hecho tú? Con solo esa frase, con solo esa palabra, con solo ese vocablo: sígueme. Jesús estaba perdonando sus pecados. Jesús le estaba dando una nueva oportunidad. Jesús estaba cambiando su vida. Jesús estaba trayendo un nuevo aire en su vida. Amén. Se levantó y le siguió. Yo no sé si te emociona esto, pero nosotros que no éramos nadie, yo no sé de dónde viene usted, pero que el Señor, el Rey eterno, el Príncipe de paz, el Rey de reyes, Señor de señores, en un momento de tu vida te haya mirado y te haya dicho: ven y sígueme. Es algo grande, es algo significativo, es algo que no se puede comparar con ningún logro que puedas tener en esta tierra. Nadie en particular, solo todos nosotros que estamos aquí, todos los que estamos aquí en esta tarde, el Señor nos ha llamado y nos hace la invitación y nos dice: sígame. Es que tú pensaste que deberías ser demasiado santo para que el Señor te mirara, te tomara en cuenta. No. Si has venido en esta tarde, el Señor te está llamando. Quiero que te pongas de pie en esta tarde. ¿Cuántos creen que el Señor está aquí? Yo puedo sentir la presencia de Dios, hermano. El Señor te ha llamado. Es que no tengo palabra, es que no tengo buena pinta, es que no tengo buen apellido. Da lo mismo. El Señor te está llamando. El Señor te está llamando. Y yo veo jóvenes aquí, veo rostros aquí. Quiero decirte, no hay comparación en el mundo. Nada que pueda llamar tu atención en el mundo. Nada. Es que tengo un proyecto, es que tengo aquí, es que tengo allá, es que tengo unos amigos por allá y tenemos estos planes y yo tengo estos planes. El Señor te está llamando. Más que un rabino ahora que se apareció en Israel. El Rey